Sin duda que vamos a volver en invierno. No te quiero ver como el cuento de Daddy Brieva en Toronto. Ya estamos en la primera sucursal de Toyota. Esperemos tener suerte. No, we do not. We can't get access to parts. He says no. So that was my parts manager actually. So unfortunately, I can't actually get anything. Esto no es óptimo para gente convertida. Bienvenidos a un nuevo video. Seguimos disfrutando los hermosísimos paisajes de Canadá que nos tiene maravillados. Enamorados. Hace 5 días que estamos recorriendo los parques nacionales acá entre Banff, Yoho, Jasper. Qué fabulosa toda esta zona. Así que si querés conocer estos lugares que son tan famosos en Canadá, te invitamos a ver los 3 episodios anteriores. Hay un pueblo en particular que nos robó el corazón y nos quisiéramos quedar a vivir, que es Banff, y acabamos de dejarlo en estos momentos. Estamos ya en la ruta, en la Trans-Canada Highway, que nos va a llevar hasta una famosísima ciudad que es Calgary. Estamos a tan solo 130 kilómetros. Seguimos disfrutando de los maravillosos paisajes que nos regalan estas rutas, así que ponete cómodo, abrochate el cinturón, que se vienen nuevas aventuras. Miren, al lado de la autopista hay una ciclovía. Ya hemos visto a muchísimas personas que van por ahí haciendo actividad física, disfrutando el hermoso día soleado que nos ha tocado hoy, las vistas esas a las montañas. Qué belleza que es esto, y que debe ser nevado. No. Sin duda que vamos a volver en invierno. Acá y Alaska, porque debe ser, todo esto en invierno debe ser increíble. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down, feel alive. Pero antes de seguir hacia Calgary, vamos a hacer un desvío para entrar a conocer otro lugar que queda acá en el medio, que se llama Canmore, o Canmore, no sé la pronunciación correcta. Me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Esa postal que están viendo en estos momentos definitivamente es una que nos gustaría tener el día que, si es que decidimos vivir fijo en una casa que tenga naturaleza y que tenga montaña, es algo que nos apasionaría. Todos los lugares en los que hemos dicho, che, acá podríamos llegar a vivir algún día en la vida, son de este estilo, digamos. Mucha montaña, naturaleza. Estos pueblitos son hermosos. Igual, para mí, para sacar la conclusión de si viviría acá, hay que ver el invierno, porque debe hacer mucho frío. No te quiero ver como el cuento de Daddy Brieva en Toronto. No, por eso acá el invierno debe ser duro. Deberíamos preguntarle a gente local. Hay muchos argentinos que nos han escrito, que viven en Calgary. Vamos a preguntar a ellos por qué eligen Canadá para vivir y que nos cuenten qué tal es el invierno acá. Cuando estábamos ahí en Banff, estuvimos charlando justo con un chico que nos contaba que él había venido de Inglaterra, que lleva 6 meses acá, que era muy lindo, que quería venir a esquiar y demás, estaba trabajando, y le preguntamos qué temperatura hacía en invierno. Nos dijo que un día llegó a ser 35 grados bajo cero. Durísimo. Salir a trabajar con 35 grados bajo cero. Pero bueno, decía que como es seco acá, no se sufre tanto el frío, pero igual 35 grados son 35 grados bajo cero, o sea, no hay manera. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive. Otro pueblo más que parece sacado de una película. Hermoso poder recorrerlos. Seguimos ruta hacia Calgary. Nothing can break me. Nothing can break me. Try
Hemos hecho una parada técnica y miren lo que es esto. 1, 2, 3, 4, 5 lugares para descargar en simultáneo aguas grises, aguas negras. Cada una de las bocas tiene agua potable y agua no potable para limpiar. Estamos listos para seguir. Y el plan es encontrar un lugarcito para pasar la noche de hoy. Hemos visto un punto acá en Overlander, cerca del casino, y un lugar que había delimitados para motorhome, así que vamos a ver qué tal. Bueno, había un cartel que dice que los camiones y los RVs deben doblar acá a la derecha. Y de hecho vimos que hay un montón estacionados por acá. De hecho hay un cartel ahí a lo lejos que dice RV Parking, así que seguramente acá pasaremos la noche de hoy. Mirá qué buena vista que tiene por este lado. Y con esta postal, miren acá, de mi negra con la jacuneta, Disfrutando de nuestras reposeras. hemos sacado la reposera. Estamos sentados en un estacionamiento, pero Es que cuando llegamos vi tanta gente afuera de esos motorhome con las sillitas Sí. y dije, tengo ganas. me dieron ganas de disfrutar estos rayitos de sol. Cuando llegamos al estacionamiento había un cartel, me voy a tapar el sol con el celular, no sé cómo me sale yo, pero por lo menos puedo hablar con los ojos abiertos. Había un cartel que decía que había que registrarse, así que ahí en la entrada del hotel, casino, dejás tus datos y te dan un papelito con hasta cuándo te vas a quedar. Iremos a terminar el día acá, descansar con unos mates. Ha sido largo el día de hoy. La verdad que sí, pero muy lindo. Ya estamos en la ruta nuevamente, después de haber pasado 2 noches súper tranquilas ahí en el estacionamiento del casino. Hemos aprovechado a descansar, a trabajar. Veníamos con muchos días así, haciendo muchas cosas, muchos kilómetros, Intensos. muchas actividades, muchas caminatas. Así que ya estamos en la ruta nuevamente. Estamos yendo de camino hacia Calgary. Estamos bastante cerca. Estimo que en 1 horita aproximadamente estaremos llegando. Buen día, jacuneros. Primera mañana que amanecemos en Calgary con este hermoso día. Son las 8:30 de la mañana. Lo primero que vamos a hacer para arrancar la semana acá es ir a Toyota a ver si finalmente podemos hacer el service de la camioneta acá. Hemos dormido acá súper tranquilo. Ahora se ve bastante transitada la autopista, pero la verdad que anoche estuvo súper tranquilo. Ahí enfrente hay una iglesia y acá tuvimos vecinos anoche. Muy tranquilo todo. Arrancamos con los preparativos acá en Calgary. Ya estamos en la primera sucursal de Toyota. Esperemos tener suerte. Hello, how are you? We Hi, good are morning. looking for doing the service for our vehicle. Okay, you're wanting to book an appointment? Yeah, but we have a problem, maybe. We are from Argentina. We have a Toyota Hilux, so we wanted to know if it's possible to get the parts. Yeah, the filter and the oil. Sorry, what kind of vehicle? Hilux, Toyota Hilux. We know that doesn't sell this model in here, but a few months ago we did the service in Seattle, in Washington. We have here the part, the number of the oil filter. And a few weeks ago we stayed in Dawson Creek. Toyota, they told to us that come here. That is a bigger city, so it's probably it's possible to do it here. Let me. Can I see that for a second? Yeah, What year is it? 2021. I will check with my parts department. Okay. 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 So the parts guy said we could order a part. It probably be coming out of California, which is about 7 to 10 business days away. 7 to 7 10. to 10 business days. Yeah, that'd be the earliest that we can get the part here. Okay, son un montón. That's the only possibility. Because when we were in Dawson Creek, the guy said that probably the part they could deliver from Vancouver. So he would have checked the Vancouver warehouse. He didn't see any there when he looked. So it showed the available part was in California. The guys in Vancouver doesn't have. Yeah, they don't have it in Vancouver. Okay. So we would be able to order it, but it would come from California.
Okay. And what day do you estimate that probably arrives here? So I would guess we would see it probably by the 17th. 17. Okay. Yeah, that would be 10 business days. And do you think that if we go to another dealer here in Calgary, it's possible to That they get might before? have one. There's a chance that they may already have one in stock. And it's possible to. Do you have contact with another dealer here in Here? Calgary or not? I can ask the parts from it if he knows if any other dealer in the city has it. Do you want me to check with him on that? Yeah, See okay. if he knows. Okay. Please. Please. And probably we need to change the brake pad, The brake pads. Yeah. as well. The front or the rear. the front. He did check other Toyotas in the Okay. city and they did not have the part. Okay. Yeah. If we could buy the parts for ourselves and we could bring here, it's possible to do the service or not? Yeah. And just know how much is it, the service? Is this a 6-cylinder vehicle? No, it's 4. 4-cylinder? Yep. It's a diesel vehicle. All right. So you said it's a diesel vehicle, right? Yeah. Yeah. So it could be, depending on how much oil it needs, it could be upwards of around $200 to do the oil change portion on that. This is the oil, and I understand that it's 9 liters of oil. Yeah. So you're probably looking at around $200 Okay. with the labor cost. Okay. We're going to discuss and Sure. we confirm you. Okay. Those are what you gave me. Yeah. Thank you. you. You're welcome. Vinimos a otro Toyota. En el primero que fuimos chequearon las piezas y no tenían disponibilidad acá. Las tenían que traer de California, era lo más rápido que lo podían traer. Iban a demorar unos 10 días hábiles. O sea, recién de acá a 2 semanas nos podían dar turno. Vinimos a otro que estaba por acá medianamente cerca a ver si tenemos más suerte. How are you? We need to do the maintenance for our truck, Okay. but it's an Argentinian truck. It's a Toyota Hilux. Okay. So you need to check the parts, the oil and the oil filter. This is the service that we did in Seattle a few months ago. And here you have the type of filter and the oil. So what do you want to do? Book an appointment or? Yeah. Yeah, but we want to know if you have you the have the parts parts. and how many days if you have to order. I don't know. Let's check. We don't normally service those. Hey, Joe here. It's for a Toyota Hilux. Do we service those? Do we get parts for those? He's got a part number for an oil filter. Okay then. Oh wow. Okay. Okay then. Thanks. Give it. No, we do not. We can't get access to parts. He says no. So that was my parts manager actually. Because a few days ago we were in Dawson Creek and we went to a Toyota dealer. They told us that if they ordered the parts, probably they sent from Vancouver. In 3 days, the They have parts the part. arrive. Okay. So we are just going through. So we decided to come here because they told us that it's easier to do the service here. Okay. To order That you the can parts. order the parts. I just talked to the parts manager and he says we can't get parts for that. So I don't know, maybe they have a different supplier. I know all the Toyotas are independently owned. So you can't do it. That's what he told me. He says I can't get parts for that. Okay. Yeah. La verdad que hemos quedado así como con cara de que no lo podemos creer. O sea, la primera vez que nos pasa en un Toyota, nos dijeron, no tenemos esas partes acá. Y no las podemos comprar, o sea, no las podemos pedir. Nada, nos dio cero solución, es como, no se porque puede. todas las otras veces, siempre, digamos, como ya hemos contado, bueno, en Estados Unidos no se vendía, pero siempre buscando la manera de encontrarlas o de ordenarlas cuando estábamos en México. Si bien venden la Hilux, es diferente a la Argentina, pero siempre súper buena onda, buscándole la vuelta. Sí. Vamos a ir a otra. Y vamos a probar con una tercera opción, a ver si tenemos suerte por acá. So unfortunately, I can't actually get anything because I can't even get that in my aftermarket shops. So my part number is going to be different than that, but it's still a Toyota filter, a stock filter. It's from California. You're looking at 2 to 3 weeks.
And then How many days? aftermarket 2 to For 3 3 weeks. weeks. we're a little bit looking or something. Okay. Yeah, Okay, that's a lot of Yeah. time. for sure. Actualizamos las novedades. En este Toyota nos dijeron lo mismo, que no lo tienen. Podrían llegar a pedirlo. Yo supongo que es el mismo que nos habían dicho en el primer Toyota. A California pero también. este dijo más tiempo. De 2 a 3 semanas. Sin embargo, como siempre decimos, cambia mucho la actitud de la persona que te atiende. Fue Sí. súper amable el chico, intentó buscarle la vuelta, buscar ayuda. Nos decía que, como dato curioso, les contamos a aquellos futuros viajeros que vengan por estas zonas, que en Edmonton, una ciudad por la que nosotros no pasamos, porque de hecho cuando estábamos en Dawson Creek, que le preguntamos al chico de Toyota que si hacía falta pasábamos, y él nos decía que no, que Calgary como es más grande era más fácil conseguir acá. El chico de Toyota acá nos dijo que es una ciudad donde es más fácil conseguir cosas importadas. Para comprar cosas importadas que era mejor. Y ahora nos recomendó ir a un lugar que estaba, yo lo entendí por acá, vamos a ver si lo encontramos, que se dedican a importar cosas, entonces que por ellos podían tener un mejor tiempo y conseguíamos el filtro y veníamos directamente a hacer el service con el filtro y ellos lo podían hacer. Everybody makes mistakes. 'Cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take. Después de todas las averiguaciones por los diferentes concesionarios de Toyota y demás, tomamos la decisión. Uy, qué bonito que está este lugar. Hermoso, una peatonal. Tomamos la decisión de hacerlo en el primer lugar al que habíamos ido a consultar. Nos dijeron que conseguían las partes, se iban a demorar 10 días. Pero como tenemos planes que ya se van a enterar, vamos a estar un par de días por acá, así que no nos molesta esperar, así que veremos de acá a unos días cómo sigue, pero ya tenemos turno reservado de acá a 10 días para hacer el service. Muchos de ustedes cuando estábamos en Dawson Creek, y probablemente como los conocemos en este video también lo digan, que porque no tenemos filtros de repuesto. Y la verdad es que nunca hemos tenido inconvenientes, siempre los hemos conseguido. Hasta México, que hay Toyota, no hemos tenido ningún problema. En Estados Unidos tampoco, si bien no hay Toyota, pero han conseguido el filtro sin problemas. Acá, bueno, es el primer país donde tenemos que esperar un poquito para poder hacerlo. Y de todos modos, si bien tener filtros de repuesto no estaría mal, pero si uno tiene que andar llevando repuesto de absolutamente todas las cosas que hacen falta al vehículo, tendremos un carrito atrás. Exactamente. Entonces, nuestra recomendación, obviamente que si uno viaja en un vehículo que tiene cosas que son muy específicas, no se venden y bueno, va a estar bueno. Pero si no, en líneas generales, hoy en día en casi todos los países las cosas se consiguen. Tardarán un poco más, habrá alguna empresa donde haya que hacer algún envío, pero hasta con nuestros amigos que han necesitado cosas de Argentina, las han recibido en 3-4 días. Entonces nuestra recomendación es para futuros viajeros, a menos que su vehículo tengan algo muy específico, no se vuelvan locos, que las cosas siempre se pueden resolver. Siempre se le puede buscar la manera. El barullo que hay en la ciudad, hacía mucho que no estábamos en una ciudad así grande, estoy como aturdido. Creo que después de tanta naturaleza la ciudad me tiene aturdido. Estamos en el downtown de Calgary, en el pleno centro, así que vamos a dar una vueltita por acá. Hemos dejado la jacuneta estacionada y hemos salido a caminar. Se ve una ciudad bellísima por lo poquito que hemos alcanzado a ver mientras veníamos manejando. You don't wanna listen. It's better we leave it all behind. El primer lugar que vamos a conocer es la Calgary Tower o la Torre Calgary. Se puede subir a la cima si uno desea. Y ni bien entra, hay acá una exposición, una muestra de las principales torres o las más famosas en diferentes países. Por ejemplo, el Burj Khalifa, la de Berlín, acá tenemos la de Calgary, tenemos la Torre Eiffel, el Empire State. Pero hablando específicamente de la de Calgary, tiene una altura de 190 metros y fue abierta en el año 1968.
Y acá de este lado también hay un montón de torres famosas con toda la información, la altura, de qué año fue. La verdad que está buenísimo. El valor para subir es de $22 canadienses por persona. Miren, acá hay imágenes de la construcción de la torre. Y por este lado una foto de noche. Miren qué belleza de ciudad. Vamos a aprovechar que el día de hoy está espectacular, despejado, soleado, para disfrutar de las vistas. Dice que hay una vista hermosa, 360 grados a las montañas rocosas. Miren, y en las paredes del ascensor hay como televisores que simulan la vista que uno tendría si estuviera al aire libre, digamos. Si el ascensor fuera vidriado. Por este lado también. Mira, está buenísimo. Me encanta. Wow. Esto no es óptimo para gente con vértigo. Che, yo no tengo vértigo, pero me da una cosita estar parada acá. No estoy para esos juegos en los que te simulan que se baja porque... Wow, qué buena vista. Yo me estoy haciendo el pavo y estoy filmando de acá desde el bordecito. Todavía no he pisado el vidrio. ¿Te da miedo? Sí, me da un poquito de cosas. De mí, pasa derecho, no mires y te agarras de acá. No, pero qué buena vista. No, lo alto que estamos. 190 metros, sí, ya sé, pero... Che, pero qué buena vista. Espectacular. Miren, y miren quién hay ahí abajo. Ay, es verdad. Se verá qué bonita. Just give me some time, 'cause I need to know that you're staying. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment to step in, and I'll never understand. Acá atrás de toda esa bruma se deberían ver las Rocky Mountains, las montañas rocosas que les estuvimos mostrando en los episodios anteriores cuando estuvimos recorriendo los parques de Banff, Yoho, Alberta. Me encanta la vista que hay de acá arriba. Mientras seguimos dando la vuelta para que puedan contemplar la vista de la ciudad de Calgary desde diferentes ángulos, les voy a compartir unos datos curiosos. Por un lado, la torre tiene 802 escalones, si uno le quisiera subir caminando. No sé si es posible, digamos, pero esa es la cantidad. Y por otro lado, como les decía, la torre fue construida en el año 1968 con el objetivo de conmemorar los 100 años de Canadá. Sin embargo, el nombre inicial que tenía era Husky Tower y en el año 1971 le cambiaron el nombre al actual, que es Calgary Tower. Por otro lado, contarles también que acá en Calgary se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno en el año 1988, así que seguimos conociendo ciudades donde se han celebrado Juegos Olímpicos. Y lo curioso fue que la antorcha con la que iniciaron los Juegos ese año tenía la forma de la Torre Calgary. Y como en prácticamente todos los lugares acá de Canadá y de Estados Unidos, hay siempre un lugar para comprar algún obsequio. Miren, acá hay remeras, recuerdos. Ah, mirá, estos ositos de Canadá son muy tiernos. Me parece muy linda, con mucha onda esta peatonal para venir a comer algo, a tomar algo. Está a una cuadra de la Torre Calgary. Me encantan estos lugares. En estos momentos estamos caminando por la cuarta ciudad más grande de todo Canadá. La primera es Toronto, la segunda es Montreal, la tercera Vancouver, que se las mostramos en el primer episodio de esta temporada por Canadá. Y esta es la cuarta con 1.300.000 habitantes aproximadamente. Ha sido una de las ciudades que más ha crecido en los últimos años. Muchos inmigrantes hay acá. Y leía que la edad promedio
de esta ciudad es de 36 años. Mira, Hay re joven. mucha gente joven, mucha gente de otros países que se ha venido a vivir por acá y según lo que leí atrae a mucha gente por el bajo costo de vida que tiene la ciudad, pero como les decíamos al principio de este video, esperamos conocer a muchos de ustedes en una juntada que estamos organizando, así que esperamos que nos cuenten aún más detalles de por qué eligen esta bellísima ciudad para vivir. I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. Wish you could be happy, yeah, yeah. But I can't lie. LA made you crazy, yeah, yeah. You don't care what's real no more, no, you don't want me anymore. La ciudad tiene varios lugares que son así áreas verdes. Por ejemplo, ahora, que justo está acá en construcción, veo todo esto por acá. De ese lado atrás hay un lugar que se llama St. Patrick's Island. Es un espacio verde bastante conocido acá en la ciudad. All the people you meet, think you belong with everybody else, but you belong with me. And there's nothing I can do, cause you don't see straight when it comes to her. No, she's gonna eat you up whole and spit you out, and then you'll be free. Every piece. I wish you could be happy, yeah, yeah. But I can't lie. LA made you crazy, yeah, yeah. Y para finalizar nuestro recorrido por Calgary, nos vinimos a este parque que se llama Fish Creek Provincial Park. Es gigante el parque, vamos a dejar acá un mapa, es re largo, cruza casi toda la ciudad, divino. Y hemos decidido hacer una juntada el día de hoy, así que estamos esperando acá en el parque para compartir unos mates. Con muchos jacuneros que viven acá en Calgary y nos habían You escrito. feel something, or maybe you can't feel anything. She's not gonna give you everything. Ya estamos acá en el encuentro que estamos haciendo en Calgary y como les habíamos contado, queríamos preguntarles a todos los jacuneros que viven acá que nos contaran un poquito acerca de cómo es la vida en Canadá, por qué han elegido Calgary para vivir, así que vamos a escuchar de la mano de ellos algunas historias. Acá estamos con Carlos. Contanos, ¿de dónde naciste? ¿En qué país? Nací en la Ciudad de México. Bueno, yo soy cubano y David tiene sangre cubana, pero nació aquí en Canadá hace 12 años. Soy de Chile, San Antonio. Venezuela. Maracaibo. Maracucho. Yo soy de México. Acá estamos con Tomás, nacido en En Rosario. Mendoza. Chamo. ¿Dónde naciste? Yo nací en Valencia, Venezuela. Tengo 9 años en Canadá. Tenemos aquí viviendo 14 años. Llegué aquí en el 2005, así que hace casi 20 años. Llevo 3 años, pero nunca constante, entrando y saliendo. Llegamos acá hace 18 meses recién. Y llevo aquí en Calgary 14 años. La tonada no se borra a pesar de que hace cuántos años que vives en Canadá. 22 años. ¿Y qué te parece Canadá? ¿Qué es lo Me que más te encanta, gusta? Me encanta, es un país maravilloso. Lo conocí en el 97 y decidí venirme a vivir aquí. Lo que más me gusta, obviamente, la seguridad, la organización, la limpieza que existe en el país. La honestidad de la gente, todos son muy amables. La vida en Canadá en esta ciudad en particular, es muy tranquila, es muy calmada y sobre todo que tenemos las montañas rocallosas. Aquí que me entierren. Creo que son sus paisajes, ¿no? Bueno, elegimos Canadá porque es uno de los países más hermosos, creo yo. La naturaleza, lo virgen que es, lo espacio vacío y sí, la pureza del lugar. La sociedad, la cultura que tiene es muy buena. La vida es muy tranquila, pacífica acá. Para buscar crecimiento personal y profesional también. Una de las cosas de que me gusta vivir en Canadá es el estilo de vida, la tranquilidad y la seguridad que Canadá te puede ofrecer. ¿Qué te hizo elegir Calgary? Eso fue por el proceso por el cual llegué aquí, que en aquella época había una lista de profesiones que la provincia sacó. Buenos amigos cercanos, y me dijeron, ven para acá.
que aquí está bueno. Y efectivamente aquí estamos, la ciudad de más sol en todo Canadá. Oportunidades de trabajo y el ambiente pues, laboral. Y elegimos Calgary porque está dentro de las ciudades con mejor calidad de vida. Una de las ciudades con la mayor cantidad de sol. Felices y contentos y no arrepentidos de la decisión de habernos venido. Qué bueno. Dejar todo y partir de cero de acá. Nos enamoramos de Calgary. Dijimos, esta es una ciudad maravillosa, tiene muchos bosques, estamos cerca de los lagos, de las montañas, del río. Bueno, Calgary, pues yo soy ingeniero en petróleo y pues como ya sabrán, el estado de Alberta es el mayor productor de acá de Canadá en petróleo. Ofertas de trabajo y lo accesible, esa naturaleza y la calidad de vida que se puede tener también. ¿Cómo son los inviernos? Fuerte. Tengo 20 años aquí y no me acostumbro. Está muy preparado lo que son las ciudades, las casas, los autos, las rutas. Los veranos son muy bonitos, calurosos como los podrás notar. Los inviernos, no voy a mentir, es muy frío. Puede llegar hasta menos 45, menos 40. Pero también hay un efecto climático que le llaman el Chinook, que son unos vientos calientes que tocan las montañas y suben y caen a Calgary, como estamos al lado de las montañas. Puede estar a menos 45, pero puede subir la temperatura en 2 horas a 0 grados. Wow. Y eso para nosotros es un verano. Menos 36 con sensación térmica 42, creo que era. Como menos 45, menos 48, algo así, más el efecto viento. Muchas gracias por haber venido y por compartirnos tu historia. Por habernos visitado, la verdad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hemos pasado un día hermosísimo. Gracias a todos los que vinieron y gracias a todos los que se animaron a hablar a la cámara, a contar un poco más de cómo es la vida acá en Canadá. Fue la verdad que un placer, gracias a todos por venir. Y gracias también por motivarnos porque nos siguen metiendo la fichita de que vamos a venir en algún momento a pasar un invierno acá en Calgary o en Canadá, vaya a saber dónde sea. Seguro que sí. Nos vamos a armar la mochila porque mañana a las 6 de la mañana arranca una tremenda aventura. Así que para saber de qué se va a tratar esta nueva experiencia, qué va a ser sin la Hakkuneta, suscríbete a este canal, activa la campanita y no te pierdas el próximo video. Si llegaste hasta el final de este video, contanos